Deja de huir de la verdad. Nadie va a entregarte la respuesta para aquello que más te falta. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo has estado desperdiciando buscando afuera lo que solo puede encontrarse dentro de ti? ¿Sientes ese vacío, esa sensación de estar siempre 2 pasos atrás de la vida que deseas? Pero, ¿y si te dijera que lo que más buscas ya está ahí, solo esperando ser despertado? Bruce Lee ya lo decía, eres lo que buscas. ¿Estás listo para enfrentar eso? Basta de excusas, basta de esconderte detrás de tus miedos e inseguridades. Ahora es el momento de mirarte al espejo y tomar el control. Si no decides ser el 165, el mundo seguirá decidiendo por ti. ¿Estás preparado para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con autenticidad? Quédate conmigo, porque lo que voy a mostrarte hoy puede transformar no solo tu mentalidad, sino toda tu vida. La ilusión de la aceptación, la máscara que vestimos y el vacío interior. ¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse si la vida que está viviendo es un reflejo auténtico de quién es usted? O si, por el contrario, es la vida que creyó que debía ser para encajar, para ser valorado, para ser suficiente? Para la inmensa mayoría de nosotros, esta pregunta resuena con un eco inquietante, a menudo ignorado. Observamos una existencia que, en el papel, parece impecable. Un trabajo estable, relaciones que cumplen con las expectativas sociales, una rutina que fluye con una aparente normalidad y previsibilidad. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, ese silencio interno no se asemeja a la paz o la serenidad. Es más bien una ausencia, un espacio hueco que a veces parece crecer, expandirse con cada día que pasa, dejándonos con una sensación de extraña disonancia. Es como si estuviéramos leyendo un guión escrito por otra persona, interpretando un papel que, aunque nos queda bien superficialmente, nos ahoga por dentro. Este es el punto donde emerge una incomodidad sutil, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo se convierte en un dolor silencioso en el pecho, una punzada persistente que no podemos nombrar ni comprender del todo. Es la dolorosa constatación de que estamos interpretando un papel, actuando una versión de nosotros mismos que dista mucho de ser genuina. Es la persona que el mundo espera que seamos, construida meticulosamente con las expectativas ajenas, no la que realmente somos en nuestra esencia más pura. Y lo más aterrador de esta revelación es el miedo paralizante a cuestionar esta realidad. ¿Qué pasaría si tiramos de ese hilo? ¿Y si esa única pregunta desmantela los cimientos de toda nuestra vida, de todo lo que hemos construido y considerado? ¿Seguro? Este temor, esta resistencia visceral a la verdad, es lo que genera una debilidad mental y emocional profunda, una prisión invisible, pero increíblemente real, construida ladrillo a ladrillo por nosotros mismos, por el miedo a no ser aceptados. No nacimos con esta máscara. No llegamos al mundo con la intención de ocultar nuestra verdadera naturaleza. Desde nuestros primeros años, fuimos condicionados, de maneras sutiles y a veces imperceptibles, a editarnos a nosotros mismos. Aprendimos a suavizar nuestras aristas más pronunciadas, a filtrar nuestra voz para que sonara más aceptable, a cuestionar nuestros instintos más primarios y auténticos para encajar en moldes preestablecidos. Queríamos ser aceptados, elogiados, recompensados con amor y aprobación. Nuestra esencia salvaje, esa chispa única de individualidad y espontaneidad que nos definía, fue domesticada, poco a poco, hasta casi desaparecer. Comenzamos a actuar, no por elección, sino por una profunda necesidad de supervivencia emocional, por la urgencia de pertenecer, de ser validados. Y así, de forma gradual, sin darnos cuenta, el yo real comenzó a desvanecerse, a ser sepultado bajo capas de expectativas ajenas, de sonrisas forzadas, de silencios cómplices y de un constante autoengaño. Nos convertimos en maestros de la adaptación, pero perdimos el contacto con nuestra propia verdad. Llega un punto de inflexión ineludible. Una mañana cualquiera, o quizás en medio de una noche de insomnio donde los pensamientos no cesan, la verdad se revela con una claridad, brutal y dolorosa, la extenuación de actuar, de fingir ser quien no somos,
es insoportable. Nos despertamos en una vida que, como un decorado de teatro perfectamente diseñado, parece impecable por fuera. Tenemos el trabajo que nos dijeron que era el ideal, las relaciones que deberíamos tener, una rutina que nos promete estabilidad y éxito. Pero por dentro hay un vacío, un eco hueco que resuena donde debería haber alegría genuina, ese fuego que enciende el alma, esa vitalidad que nos impulsa a vivir con pasión. La vida que construimos meticulosamente para complacer a los demás, para obtener su aprobación y evitar su juicio, paradójicamente, nos ha vaciado el alma, dejándonos con una sensación de pérdida incomprensible, una sed insaciable que ninguna posesión material o reconocimiento externo puede saciar. Es la traición más grande, la de uno mismo. Pero aquí está la revelación más profunda y liberadora. Este dolor, este vacío que sentimos en lo más íntimo de nuestro ser, no es un problema que deba ser arreglado o suprimido. No es una falla personal ni una debilidad de carácter. Es, de hecho, una invitación urgente y profunda a recordar la versión de usted que existía antes de que el mundo le dictara quién debía ser. Es un llamado a desenterrar esa esencia auténtica, a reconectar con la chispa original que fue suavizada, silenciada y casi olvidada. La mentalidad del dragón nos ofrece una guía, una filosofía de vida poderosa que nos enseña a cuestionar, a mirar más allá de las apariencias y a buscar incansablemente nuestra verdad interior. No se trata de destruir lo que hemos construido, sino de reconstruirlo sobre cimientos más sólidos, cimientos de autenticidad, de coraje y de un profundo autoconocimiento. Es el camino de regreso a casa, a nuestro verdadero yo. Esta invitación a la autenticidad es el primer paso en un viaje transformador. Pero ¿qué ocurre cuando aceptamos este llamado? ¿Qué sucede cuando nos atrevemos a mirar detrás de esa máscara y confrontar el agotamiento que conlleva mantenerla día tras día? Porque, como veremos, fingir no solo es agotador para el alma, sino que también es un destructor silencioso de algo mucho más fundamental, nuestra autodisciplina. Nos adentraremos en cómo figuras legendarias como Bruce Lee entendieron que la verdadera fuerza no nace de la perfección de una fachada, sino de la congruencia radical entre lo que uno es y lo que uno hace. Prepárese para descubrir por qué la trampa de la persona es una de las mayores barreras para desbloquear su verdadero poder y cómo la búsqueda de la aceptación externa nos roba la energía vital para construir la vida que realmente anhelamos. El costo de la inautenticidad es mucho mayor de lo que imaginamos. Bruce Lee y la trampa de la persona. ¿Por qué fingir es exhaustivo y destruye la autodisciplina? En el viaje de la vida, ¿cuántas veces nos hemos sentido como actores en nuestra propia obra, recitando líneas que no son nuestras, interpretando un papel que no nos pertenece? Desde nuestros primeros pasos, el mundo, con una sutileza casi imperceptible, comenzó a entrenarnos. No con lecciones explícitas, sino con una danza de señales, una sonrisa de aprobación cuando nos comportábamos de cierta manera, un silencio incómodo o una mirada de desaprobación cuando nos atrevíamos a ser demasiado nosotros mismos. Fuimos moldeados, no por la fuerza bruta, sino por la delicada pero poderosa presión de la aceptación y el rechazo. Aprendimos a ser alguien que en el fondo no éramos, pero que el entorno parecía demandar. Así nació la persona, esa máscara social que creamos meticulosamente para navegar por las complejas aguas de la cultura, la familia, las amistades, y para protegernos del temido fantasma del rechazo. Esta persona, esta versión mejorada o adaptada de nosotros mismos, se convirtió en nuestra armadura, una estrategia de supervivencia que, irónicamente, nos fue alejando de nuestra propia fuerza vital. Lo que en un principio parecía una solución ingeniosa para encajar, se transformó en una fuga constante de energía. ¿Cómo podríamos cultivar una autodisciplina genuina, una voluntad inquebrantable, si la mayor parte de nuestra energía psíquica se consume en mantener esa fachada, en asegurar que la máscara no se caiga,
en actuar el papel que se espera de nosotros? El entrenamiento para esta actuación comenzó en los escenarios más íntimos, en casa, en la escuela. Allí aprendimos a leer la temperatura emocional de los demás con una precisión asombrosa. Nos convertimos en expertos en anticipar reacciones, en modular nuestras palabras, en suavizar nuestras verdades para mantener la paz, para ganar un elogio, para ser el buen hijo o la alumna ejemplar. Nuestra curiosidad innata, nuestra voz auténtica, nuestros impulsos más genuinos fueron silenciados, no por malicia, sino por la creencia de que ser uno mismo no era seguro, que la aceptación y la tranquilidad venían de ser agradables, de no causar problemas, de no desafiar el status quo. Poco a poco, fuimos perdiendo el rastro de quiénes éramos, sin ese filtro, sin esa capa de complacencia. Décadas después, la rutina de esta actuación se ha grabado tan profundamente en nosotros que se ha vuelto casi inconsciente. Nos sorprendemos editando nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, encogiéndonos cuando sentimos una pasión desbordante que podría ser demasiado para los demás, escondiendo lágrimas que claman por ser liberadas. Sonreímos. Cuando estamos exhaustos hasta la médula, decimos «estoy bien», cuando nuestro pecho grita de dolor o frustración. La fatiga emocional se instala, una especie de cansancio crónico que no proviene de hacer demasiado, de trabajar en exceso o de enfrentar desafíos externos. No. Esta fatiga nace de ser demasiado poco de uno mismo, de la constante disonancia entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Es el alma gritando en silencio, agotada de la representación. Pero esta dolorosa fatiga, este vacío que nos consume, no es una debilidad. Es, en realidad, nuestra esencia más pura golpeando la puerta, pidiendo desesperadamente volver a casa. Es un llamado a la autenticidad, una señal de que el alma ya no puede sostener la farsa. El mundo, sí, puede recompensar su máscara, puede aplaudir su actuación y ofrecerle una aceptación superficial. Pero el mundo jamás podrá amar su verdad, su ser más auténtico, hasta que usted mismo lo haga. Aquí es donde la sabiduría, de figuras como Bruce Lee, resuena con una fuerza inquebrantable. Lee no era un actor en el sentido de pretender ser alguien más, era un artista marcial que encarnaba la autenticidad en cada movimiento, en cada filosofía de vida. Él nos enseñó que la verdadera fuerza, la verdadera maestría, no proviene de la perfección de una performance, de un papel bien interpretado, sino de la congruencia radical entre quién eres, qué sientes y cómo actúas. Él entendió que la vida no es un ensayo, sino una expresión constante de nuestro ser más profundo. La autenticidad es el camino hacia una fuerza inquebrantable, pero el viaje no está exento de obstáculos. Porque cuando comenzamos a despojarnos de esas capas de pretensión, cuando la máscara comienza a resquebrajarse, nos encontramos cara a cara con una batalla aún más formidable, la que se libra dentro de nosotros mismos. Esa misma persona que hemos construido con tanto esmero, ahora se convierte en la fuente de una lucha interna, de conflictos que nos impiden avanzar, de una autodisciplina que se desmorona ante la menor resistencia. ¿Cómo es posible que algo que creamos para protegernos termine saboteándonos desde dentro? Prepárese para explorar cómo la falsa identidad que hemos cultivado se convierte en el caldo de cultivo para la autotraición, y cómo esa lucha interna es en realidad el primer paso para descubrir una fuerza que jamás imaginó poseer. La lucha interna, cómo la autosabotaje nace de la falsa identidad y los conflictos internos. ¿Se ha encontrado alguna vez en la piel de ese gran triunfador que, a pesar de sus logros, se siente como un impostor, una fraude a punto de ser descubierto? O quizás se identifica con el cuidador incansable que siempre estuvo para los demás, pero que nunca recibió el cuidado que necesitaba, o con el hombre o mujer de confianza, el pilar de su comunidad, que un día se da cuenta de que ha olvidado por completo lo que realmente quiere para sí mismo. Estas son las raíces silenciosas, las grietas invisibles en los cimientos de muchas de nuestras luchas adultas.
son los ecos de una disonancia profunda, una melodía desafinada que resuena en lo más íntimo de nuestro ser, a pesar de que la orquesta externa parezca tocar en perfecta armonía. Esta profunda lucha interna, este fenómeno del autosabotaje que nos impide avanzar incluso cuando deseamos hacerlo con todas nuestras fuerzas, no surge de la nada. Es el resultado directo de decisiones de supervivencia tomadas en la infancia, pactos inconscientes que hicimos con nosotros mismos para navegar por un mundo que, en aquel entonces, parecía demasiado grande y amenazante para nuestra vulnerabilidad. La ecuación era simple pero devastadora. Si expreso esta parte de mí, seré rechazado. Si hablo mi verdad, perderé la conexión, el amor, la seguridad. Y así, con cada una de esas decisiones, una parte de nuestro yo verdadero fue empujada a la sombra, desapareciendo gradualmente bajo el peso del papel que elegimos interpretar, la persona que creímos que debíamos ser para sobrevivir. Fue un proceso de edición meticuloso y constante. Las emociones que no eran socialmente aceptables fueron reprimidas, encapsuladas en lo más profundo de nuestro ser. Los deseos más auténticos, aquellos que vibraban con nuestra esencia más pura, fueron ocultados, susurrados solo en la oscuridad de nuestros pensamientos. Nos adaptamos y lo hicimos de manera brillante, con una maestría que hoy nos asombra. Nos convertimos en lo que el mundo necesitaba que fuéramos para mantenernos a salvo, para asegurar un lugar, una pertenencia. Pero en esa adaptación, en ese constante ajuste, perdimos de vista lo que nuestra propia alma estaba tratando de convertirse, el camino que nuestra esencia más profunda anhelaba recorrer. Fue un intercambio desigual. Seguridad externa, a cambio, de autenticidad interna. Y así llegamos a un punto de inflexión, un clímax silencioso que a menudo se manifiesta como una crisis existencial. La máscara que hemos llevado durante tanto tiempo ya no encaja, se siente pesada, asfixiante. Los roles que hemos interpretado con tanta convicción nos ahogan, nos privan del aire. El éxito, ese objetivo tan codiciado, se siente vacío, hueco, como una victoria sin significado. Hemos hecho todo bien según las reglas impuestas, hemos seguido el guión al pie de la letra, y sin embargo, nos sentimos invisibles, desconocidos incluso para nosotros mismos. Este momento no es un fracaso, es de hecho un umbral. Es el punto de no retorno donde la pregunta fundamental cambia. Ya no nos preguntamos, ¿cómo puedo ser suficiente para ellos? La pregunta que emerge desde lo más hondo de nuestro ser es mucho más poderosa, más liberadora. ¿Quién era yo antes de aprender a ser quien ellos querían que fuera? Esta es la devastadora pero increíblemente honesta percepción que lo cambia todo. La comprensión de que gran parte de lo que hoy llamamos usted no fue construido por el amor a su propia verdad, por la expresión auténtica de su ser, sino por el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente. Es una verdad que duele, que sacude los cimientos de nuestra identidad. Pero en esa honestidad profunda, en esa aceptación de la verdad, por más incómoda que sea, algo profundo comienza a agitarse dentro de nosotros. Es la posibilidad no solo de recordar, sino de retornar a la persona que éramos antes de que el mundo nos pidiera que editáramos nuestra alma. Es el primer paso hacia la verdadera libertad, la base inquebrantable para superar la autosabotaje y comenzar a construir una vida que resuene con nuestra esencia más auténtica. Este despertar, esta búsqueda de la verdad interior, es el camino hacia una fuerza inquebrantable. Pero ¿qué sucede cuando esta búsqueda nos confronta con la idea de que, quizás, hemos estado viviendo una vida de apenas bien? ¿Qué precio pagamos por conformarnos con la mediocridad, por evitar la grandeza que nuestra alma anhela, todo por el miedo al fracaso que surge de esta falsa identidad? Porque, como veremos, la verdadera mentalidad del dragón no se conforma con lo suficiente. Se atreve a desafiar los límites autoimpuestos y a confrontar ese miedo paralizante que nos mantiene anclados en una existencia que no nos satisface plenamente. Prepárese para descubrir el costo oculto de ser solo bien,
y cómo el miedo al fracaso puede ser la mayor barrera para desatar su verdadero potencial. La mentalidad del dragón contra la mediocridad, el precio de ser apenas bien y el miedo al fracaso. ¿Ha mirado alguna vez su vida y a pesar de que en el papel todo parece estar en orden, siente un vacío persistente en el pecho? No hablamos de un vacío obvio, de una carencia material o de una desgracia evidente. Hablamos de esa sensación sutil, casi inconfesable, que surge cuando el telón de la actividad diaria cae. Usted funciona, sí. Quizás incluso prospera según los estándares del mundo. Tiene un buen empleo, una pareja estable, un círculo social aceptable, una rutina que fluye sin mayores sobresaltos. Pero cuando el ruido del día a día se apaga, cuando la noche trae consigo el silencio, y usted se queda a solas con sus pensamientos, hay una ausencia dentro de usted que no se parece a la paz o la serenidad. Es más bien un eco hueco, una melodía inacabada, la sensación de estar viviendo una vida que, aunque funcional y aparentemente exitosa, carece de la chispa, de la vitalidad, del fuego sagrado que anhela su alma más profunda. Es como ser un actor principal en una obra donde el corazón del personaje ha sido arrancado. Esta es la dolorosa realidad de vivir desalineado, de haber permitido que las expectativas externas se conviertan en el guión de su existencia. Hemos pasado tanto tiempo interpretando la versión de fuerza de otra persona, adoptando sus ideales de éxito, sus definiciones de lo que es correcto o valioso, que hemos olvidado cómo suena nuestra propia voz. Hemos silenciado nuestros deseos más profundos, nuestras pasiones más auténticas, en un intento desesperado de encajar, de ser aceptados, de evitar la crítica o el rechazo. Y esta disonancia interna, esta constante traición a nuestro verdadero ser, es lo que alimenta un miedo insidioso y paralizante, el miedo a la mediocridad, a no ser suficiente, y paradójicamente, el miedo al fracaso. Porque el éxito externo, por más brillante y envidiable que parezca a los ojos del mundo, no puede, bajo ninguna circunstancia, llenar el vacío existencial que surge de la desconexión con nuestra esencia. Es como intentar saciar la sed más profunda con agua salada. Por mucho que se ingiera, la sequedad persiste, la angustia se agudiza y la sensación de insuficiencia se vuelve cada vez más opresiva, como una jaula dorada que nos encierra. Usted lleva un peso, una carga invisible que ningún logro material, ninguna aprobación social o reconocimiento externo puede aliviar. La fatiga que siente no es meramente física, producto de largas horas de trabajo, de una agenda apretada o de responsabilidades abrumadoras. Es una fatiga existencial, un agotamiento del alma que se deriva de la constante necesidad de mantener una fachada. Está cansado de sostener una versión de sí mismo que nunca estuvo arraigada en su verdad, en su alegría genuina, en su propósito más íntimo. Es la extenuación de vivir una vida que no le pertenece, de sonreír con los ojos vacíos, de asentir con el corazón gritando no. Y lo más insidioso de todo es que nadie lo ve. Nadie puede percibir la batalla interna que libra, la guerra silenciosa que se desarrolla en su interior, porque fingir estar bien, proyectar una imagen de fortaleza y control, se ha convertido en su segunda piel. Esta armadura es tan perfecta, tan bien construida a lo largo de los años, que ha terminado por fusionarse con usted, ocultando al verdadero ser vibrante y auténtico que reside debajo. Es una prisión de oro, donde el carcelero y el prisionero son la misma persona. El peligro de esta farsa, de esta constante representación de un papel ajeno, no es solo que lo drena hasta la última gota de energía vital, es que lo fragmenta, lo divide en pedazos, creando una brecha cada vez más profunda entre quién es y quién aparenta ser. Su sistema nervioso, su ser más profundo, aprende una lección devastadora y perniciosa, que su verdad no es bienvenida, que sus emociones auténticas son un riesgo demasiado grande, que su esencia debe permanecer oculta a toda costa. Y cuando la mente y el espíritu no pueden más con la carga de esta disonancia, el cuerpo, en su sabiduría innata, comienza a hablar.
Comienza a expresar el dolor que su boca tenía miedo de decir, las verdades que su alma no se atrevía a pronunciar. Se manifiesta como una ansiedad persistente que lo acompaña día y noche. Esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder sin una causa aparente. Un nudo constante en el estómago. Se presenta como fatiga crónica, un cansancio que el descanso no puede curar, una pesadez que se aferra a cada fibra de su ser, o como un adormecimiento emocional, una incapacidad para sentir alegría o tristeza con la misma intensidad, una desconexión profunda de la vida misma, como si estuviera viendo una película en lugar de vivirla. Usted se convierte, literalmente, en un fantasma en su propia vida, un observador pasivo de su existencia, incapaz de participar plenamente, de sentir plenamente, de vivir plenamente. Es la culminación de la inautenticidad, el punto donde el cuerpo se rebela contra la mentira impuesta por el miedo. Pero, y esto es crucial, este vacío que usted intenta desesperadamente anestesiar con distracciones, con más trabajo, con más complacencia, no es una señal de debilidad, no es un defecto que deba ser ocultado o ignorado. Es, de hecho, la señal más clara y poderosa de su alma, un grito desesperado que le indica que algo sagrado está faltando en su vida. Su esencia, más pura, su verdad innegociable. El dolor que siente, por más abrumador y paralizante que parezca, no es un castigo divino. Es el guardaespaldas de su verdad, una alarma interna que le advierte con urgencia que se ha desviado demasiado de su camino auténtico. Es una invitación, una oportunidad para detenerse, para escuchar con atención, para reconectar con esa parte de usted que ha estado esperando pacientemente. La mentalidad del dragón nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y liberadora. Nos invita a dejar de huir de esta incomodidad, a enfrentar esa dolorosa verdad no como un enemigo a vencer, sino como un mensajero crucial. Nos insta a sumergirnos en ese vacío, a confrontar ese miedo al fracaso y a la mediocridad que nos ha mantenido cautivos, para así encontrar la verdadera fuerza que reside en la autenticidad, en la congruencia inquebrantable entre nuestro ser interior y nuestra expresión exterior. Es el camino para dejar de ser un fantasma en nuestra propia existencia y empezar a ser el dragón poderoso y auténtico que realmente somos, destinado a volar alto y a vivir con propósito. Este es el primer paso, reconocer el llamado de su alma, escuchar el grito silencioso de su verdad. Pero, ¿qué sucede cuando esa alma, cansada de la farsa y del peso de la inautenticidad, se niega categóricamente a seguir fingiendo? ¿Qué ocurre cuando el vacío se vuelve tan insoportable que ya no podemos ignorarlo y la necesidad de una transformación profunda se vuelve ineludible, una fuerza imparable que nos impulsa hacia adelante? Porque, como veremos, hay un punto de no retorno, un momento de quiebre en el que el dragón interior ya no puede permanecer dormido, encadenado por el miedo y las expectativas ajenas. Es el despertar, la gloriosa rebelión del espíritu contra la jaula de la inautenticidad, un momento de quiebre que no es el final, sino el glorioso y poderoso comienzo de una nueva y auténtica existencia. Prepárese para el momento en que su alma se niegue a ser menos de lo que es y comience a exigir su verdadera libertad, su propósito, su fuego, el despertar del dragón, cuando el alma se niega a fingir y busca transformación profunda. ¿Alguna vez ha sentido que, a pesar de dormir lo suficiente, el cansancio lo consume hasta los huesos? No es la fatiga de un día largo de trabajo, sino una extenuación que se instala en el alma, una niebla mental que no se disipa. Es una confusión persistente, una sensación de que algo fundamental está desalineado, incluso cuando su vida exterior parece intacta o incluso envidiable. Este es el umbral de lo que muchos temen, un colapso. Pero ¿y si ese colapso no fuera el fin, sino la puerta, la entrada a quien usted realmente está destinado a ser? Porque en ocasiones, la transformación más profunda no comienza con una revelación clara, sino con el incómodo y persistente susurro de una parte de usted que simplemente ha dejado de cooperar. Esta resistencia interna no es un capricho,
Es una rebelión del alma, un levantamiento silencioso contra los papeles que ha estado interpretando con tanta dedicación. Su vida interior, esa esencia que ha estado oculta bajo capas de expectativas y complacencia, comienza a negarse rotundamente a seguir el guión. Es un proceso lento, a veces doloroso pero sagrado, el de despojarse de las máscaras que le han protegido, pero que ahora lo asfixian. Es el deseo irrefrenable de convertirse en la persona que siempre estuvo destinado a ser, más allá de las exigencias del mundo, de las voces ajenas que le dictaron quién debía ser y cómo debía actuar. Es la búsqueda de una transformación tan profunda que reconfigura su propio sentido de existencia, un anhelo de autenticidad que ya no puede ser ignorado. Y en este proceso ocurre algo peculiar y a menudo aterrador. Usted comienza a olvidar cómo fingir. Esa habilidad innata para sonreír cuando el corazón llora, para ofrecer ayuda cuando usted mismo está al borde del agotamiento, para gestionar y controlar cada situación con una calma aparente, empieza a resquebrajarse. Las grietas aparecen en la superficie de su actuación, y a través de ellas, una luz extraña y poderosa comienza a brillar. Es el resplandor de su verdadero yo, esa parte de usted que cuestiona las reglas impuestas, que siente las emociones con una intensidad abrumadora y que simplemente no encaja en la narrativa cuidadosamente construida que ha presentado al mundo. Esta verdad emergente se siente incómoda, disruptiva, incluso amenazante para la estabilidad que tanto se esforzó en construir. La persona que fue diseñada para la aceptación social ahora se siente como una jaula, y la auténtica, la salvaje, la incontrolable, está golpeando desde dentro, exigiendo su libertad. Al principio, todo esto se siente como un verdadero colapso. La motivación se desvanece como el humo. La energía vital desaparece sin dejar rastro, dejándolo en un estado de letargo y desinterés que confunde y asusta. Se vuelve hiperconsciente de lo drenado y desconectado que ha estado, de la inmensa distancia que se abrió entre su ser interior y su vida exterior. El cuerpo, ese fiel guardián de su verdad, comienza a manifestar la tensión acumulada. El pecho se aprieta, el corazón duele con una punzada sorda, la mente corre sin descanso, buscando desesperadamente una solución, una forma de arreglar lo que parece estar roto. El impulso natural es retomar el control, volver a la familiaridad de la máscara, a la seguridad de la actuación, pero la curación, la verdadera sanación que su alma anhela, no se encuentra en el control, en la supresión o en la huida. Se encuentra, paradójicamente, al sentarse en el corazón de ese profundo e incómodo malestar, al permitir que la oscuridad revele lo que ha estado oculto, al escuchar los susurros de su alma sin juicio ni resistencia. Esta etapa que atraviesa no es depresión, aunque se sienta similar. Es una pausa sagrada entre capítulos, un interludio necesario para recalibrar, para soltar lo que ya no le sirve. No es un fracaso, sino el desmantelamiento de un éxito falso, de una vida construida sobre cimientos de complacencia y miedo. No es agotamiento en el sentido convencional, sino la rotunda negativa de su alma a seguir alimentando una existencia que ya no es suya, una vida que no resuena con su verdad más profunda. Esta noche oscura del alma no es el final de su camino, es en realidad el glorioso y poderoso regreso a su esencia, a la versión no editada de usted, a la persona que siempre estuvo destinada a ser antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Es el momento de desenterrar su brillo original, de reclamar su poder innato, de escuchar la sabiduría de su propio dragón interior. Es el comienzo de una vida construida sobre la autenticidad, la única base verdadera para la plenitud. Pero este retorno a la esencia, a la versión no editada de usted, no es un camino fácil. Exige valentía, una valentía que a menudo se confunde con la imprudencia. ¿Cómo podemos distinguir entre la audacia de nuestro verdadero yo y la impulsividad de un ego herido que busca compensar años de silencio? Porque, como exploraremos, el verdadero poder no reside en la grandilocuencia o en la demostración externa,
sino en la quietud profunda de la sabiduría interior, en la capacidad de escuchar esa voz auténtica que nos guía. Es el arte de discernir, de saber cuándo actuar y cuándo esperar, de entender que la fuerza más grande se encuentra en la conexión con nuestra intuición. Prepárese para descubrir cómo cultivar esa sabiduría interna que le permitirá navegar por este nuevo territorio, transformando el caos en claridad y la duda en un propósito inquebrantable. La verdadera fuerza de Bruce Lee: dejar de esconderse y encontrar la libertad y el propósito. La vida que usted busca, esa existencia plena y resonante que anhela en lo más profundo de su ser, no comienza con una lista interminable de nuevas conquistas, de logros externos o de la aprobación de los demás. No se trata de acumular más títulos, más bienes o más reconocimientos. La verdadera búsqueda, la que realmente transforma, inicia con algo mucho más simple, pero infinitamente más desafiante, con más honestidad. Honestidad consigo mismo, con sus deseos más íntimos, con sus miedos más arraigados y con la verdad de quién es usted cuando nadie más está mirando. Es el primer paso para desatar una fuerza que yace dormida, esperando ser reclamada. Llega un momento en que el costo de esconderse se vuelve insoportablemente alto. Esa decisión, a menudo inconsciente, de encogerse para caber en moldes ajenos, de ajustar el tono de su voz para no desentonar, de gestionar meticulosamente las percepciones que los demás tienen de usted, de mantener partes esenciales de su ser en las sombras por miedo al juicio o al rechazo, se convierte en una carga que ya no puede soportar. Es la encrucijada donde el alma grita «basta», donde la farsa ya no es viable. Es la elección consciente, y a veces aterradora, de dejar de ser un personaje secundario en su propia vida para convertirse en el protagonista absoluto. Es la declaración de independencia de su espíritu, un acto de valentía que resuena en cada fibra de su ser, marcando el inicio de una profunda transformación. Los primeros pasos en este camino hacia la autenticidad son, sin duda, torpes, incómodos, incluso dolorosos. Es posible que al principio se atreva a decir no a una petición que antes hubiera aceptado por complacencia, y una oleada de culpa lo inunde, haciéndole dudar de su decisión. Quizás hable su verdad en una conversación donde antes habría silenciado su opinión, y sienta un temblor en la voz, un nudo en el estómago. El miedo ancestral al rechazo resurge con fuerza, pero hay una magia en este proceso. Cuanto más se atreve a regresar a su yo real, a expresarse sin filtros, a honrar sus límites y sus deseos, más esa culpa inicial se suaviza, transformándose en un profundo alivio. El temblor se disipa, dando paso a una fuerza silenciosa, pero inquebrantable. Poco a poco, deja de interpretar un papel, y por primera vez en mucho tiempo, comienza a participar plenamente en su propia vida, a sentirla, a vivirla con una intensidad que antes le era ajena. Es un renacer, un redescubrimiento de la alegría de simplemente ser. Y entonces ocurre la gran revelación. Su autenticidad, esa verdad que antes temía mostrar, se convierte en un espejo poderoso. Refleja no solo quién es usted, sino también la verdad de las relaciones que lo rodean. Su honestidad, esa valentía de ser usted mismo sin disculpas, se transforma en un farol, una luz que ilumina el camino. Las personas que amaban la máscara, que se sentían cómodas con la versión editada de usted, comenzarán a desaparecer de su vida. Se alejarán no por malicia, sino porque la persona que amaban ya no existe o nunca existió realmente. Y aunque esto puede ser doloroso, es un proceso de limpieza necesario, una poda que permite un crecimiento más fuerte y verdadero. Porque, al mismo tiempo, aquellas almas que reconocen y valoran su verdad, su esencia sin filtros, comenzarán a acercarse. Se sentirán atraídas por su autenticidad, por la congruencia de su ser. Es en este crisol de aceptación y desprendimiento donde nace la verdadera integridad. No se trata solo de hacer lo correcto según un código moral externo, sino de ser completo, de ser uno mismo en todas las facetas de su vida,
sin fragmentaciones, sin disfraces. Es la plenitud de la coherencia interna y externa, un estado de ser que irradia una paz profunda y una confianza inquebrantable. En este punto de su viaje, usted ya no es para todos, y esa es la mayor de las liberaciones. Finalmente, usted es para sí mismo. Su alma, esa brújula interna que antes estuvo silenciada por el ruido del mundo, asume el liderazgo, guiándolo con una sabiduría innata hacia lo que realmente lo energiza, hacia lo que genuinamente lo nutre, hacia lo que le da un verdadero sentido de propósito. Ya no busca la aprobación externa, porque la validación más profunda reside en su interior, en la congruencia de su ser. Una nueva fuerza emerge, una fuerza que no es ruidosa ni ostentosa, sino silenciosa, profundamente arraigada y absolutamente inquebrantable. Es la fuerza de la autenticidad, la resiliencia que nace de ser fiel a uno mismo. Esta es la esencia de la búsqueda de significado y propósito a través de la autenticidad. El legado de figuras como Bruce Lee, quien no solo enseñó a luchar, sino a vivir con una verdad radical. Él nos mostró que la verdadera maestría no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo, ser uno mismo sin compromisos, fluyendo como el agua, pero con la inquebrantable fuerza de la roca. Este es el camino hacia la libertad, hacia una vida vivida con propósito y pasión. Pero, ¿cómo mantenemos este fuego encendido? ¿Cómo cultivamos esta fuerza inquebrantable en un mundo que constantemente intenta desviarnos de nuestro camino, que nos tienta a volver a las viejas máscaras? Porque la autenticidad no es un destino al que se llega y se queda, es una práctica diaria, una disciplina constante, una elección que se renueva a cada instante. Y para sostenerla, para que esta nueva fuerza no se desvanezca, necesitamos herramientas, estrategias para nutrir nuestro espíritu y fortalecer nuestra voluntad. En nuestro próximo encuentro, exploraremos las claves para construir una autodisciplina inquebrantable, no desde la rigidez o la obligación, sino desde la alegría de ser auténtico, desde el poder de la conexión con nuestro verdadero yo. Prepárese para descubrir cómo transformar la disciplina en libertad y cómo vivir una vida de propósito con una fuerza que nace de su propia esencia, una fuerza tan poderosa y fluida como la del dragón. El poder oculto, cómo sus debilidades son sus mayores dones, Bruce Lee y la adaptabilidad. Y si esas mismas cosas por las que alguna vez se sintió avergonzado o por las que fue criticado, fueran en realidad las huellas dactilares de su alma, los sellos distintivos de su esencia más auténtica, piense en ello. Desde la infancia, muchas partes de nosotros fueron cuidadosamente guardadas, escondidas del escrutinio ajeno. Quizás usted era el niño que lloraba con facilidad, sintiendo las emociones de forma tan intensa que abrumaba a los demás. Tal vez era el alma intensa, apasionada, cuya energía era percibida como demasiado por un entorno que prefería la mesura. O quizás era aquel que amaba la soledad, encontrando consuelo y recarga en el silencio, mientras el mundo exterior lo etiquetaba como antisocial o reservado. Estas no son meras características, son fragmentos de su ser más profundo, tesoros que, por miedo al juicio, aprendimos a ocultar, a empaquetar y guardar en el rincón más oscuro de nuestro interior. El problema surge cuando internalizamos el mensaje insidioso de que quién soy es demasiado o no es suficiente. Esta creencia, sembrada en nosotros por la sociedad, la familia o incluso por nuestra propia autocrítica, nos lleva a un acto de autoamputación emocional. Cortamos, metafóricamente hablando, pedazos vitales de nuestra verdad, de nuestra esencia, en un intento desesperado por encajar en roles que nunca elegimos, en expectativas que nunca fueron nuestras. Nos obligamos a ser más pequeños, menos vibrantes, menos auténticos, con la esperanza de ser aceptados. Pero este acto de negación de nuestra propia esencia no nos hace más fuertes. Por el contrario, genera una profunda debilidad mental y emocional. Vivimos con una constante disonancia, una batalla interna entre quién somos y quién pretendemos ser,
que nos drena la energía y nos desconecta de nuestra fuente de poder más genuina. Es como un árbol que se niega a crecer hacia el sol, podándose a sí mismo para caber en una maceta demasiado pequeña. Las consecuencias de esta negación son palpables y dolorosas. Nos sentimos vacíos, a pesar de tenerlo todo. Experimentamos una desconexión profunda, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, con nuestro propio propósito. Nos perdemos en nuestras propias vidas, navegando sin rumbo, atrapados en una rutina que no nos satisface. La vida se vuelve una actuación constante, un esfuerzo agotador por mantener una imagen que no nos pertenece. Y es en medio de esta desolación, de esta sensación de extravío, cuando surge un momento de cambio, un susurro esperanzador que lo altera todo. Una pregunta audaz, casi herética, comienza a resonar en nuestro interior. ¿Y si no estuve equivocado todo este tiempo? ¿Y si, en lugar de ser defectuoso, simplemente soy raro? ¿Y si lo que me hace diferente es precisamente lo que me hace especial? Esta pregunta es la chispa que enciende la hoguera del autodescubrimiento, el primer paso hacia la liberación. Es en ese punto de inflexión donde ocurre la magia, el verdadero clímax emocional de esta jornada. Comenzamos la redescubrimiento. Asombroso de que esos rasgos que antes nos avergonzaban, que nos hicieron sentir inadecuados, son en realidad dones poderosos, superpoderes ocultos que esperan ser desenterrados. La mujer que durante años escondió su profunda sensibilidad, temiendo ser percibida como débil, descubre que esa misma sensibilidad la convierte en una consejera de duelo excepcional, capaz de conectar con el dolor ajeno de una manera que pocos pueden. Su empatía, antes vista como una carga, se convierte en su mayor herramienta para sanar. El hombre que fue tildado de callado o tímido y que se esforzó por ser más extrovertido, se da cuenta de que su quietud le ha permitido desarrollar una capacidad de escucha extraordinaria, una habilidad para observar y comprender el mundo con una profundidad que a otros se les escapa. Su introversión, lejos de ser un defecto, es la fuente de su sabiduría y perspicacia. Estos ejemplos no son meras coincidencias, son el testimonio viviente de que nuestras supuestas debilidades son en realidad las semillas de nuestro mayor potencial. Las características que le instruyeron a esconder, a minimizar, a disfrazar, no son pasivos en su vida. Son, de hecho, su proyecto, su diseño original. Son las coordenadas sagradas de su propósito, los puntos cardinales que lo guían hacia su verdadera vocación. Usted nunca fue demasiado. Simplemente desbordaba vida, pasión, emoción, una energía que el mundo no estaba preparado para contener. Nunca estuvo roto, simplemente fue silenciado, su voz interior sofocada por el miedo y las expectativas ajenas. Al revertir ese silencio, al reclamar cada parte de su ser, un nuevo tipo de poder emerge dentro de usted, el poder del alineamiento, de la integridad inquebrantable con su esencia. Este es un poder que no necesita gritar para ser escuchado, que no busca dominar, sino fluir. Es la fuerza de ser auténtico, de estar en perfecta sintonía con quien realmente es. Bruce Lee, el legendario maestro de las artes marciales, nos enseñó esta profunda verdad cuando dijo: «Sé como el agua». El agua no tiene forma fija, se adapta a cualquier recipiente, fluye alrededor de los obstáculos y, sin embargo, posee una fuerza capaz de erosionar la roca más dura. Nos invitó a ser flexibles, adaptables, a usar nuestra propia naturaleza, nuestra esencia única, como la fuente de nuestra mayor fuerza, en lugar de luchar contra ella. Este es el camino hacia la verdadera maestría, no solo de una disciplina externa, sino de uno mismo. Es la liberación de las cadenas invisibles que nos impiden ser quienes estamos destinados a ser. Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes en este camino de autenticidad cuando las presiones externas son tan fuertes y las voces de la duda tan persistentes? ¿Cómo cultivamos esa resiliencia interna, esa adaptabilidad del agua, para que, incluso frente a la adversidad, podamos mantenernos fieles a nuestra esencia y seguir fluyendo hacia nuestro propósito? Porque la vida, como el agua, siempre presenta nuevos desafíos,
nuevas rocas en el camino. En nuestro próximo encuentro, exploraremos estrategias prácticas para cultivar una mentalidad inquebrantable, una que nos permita abrazar los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer nuestro espíritu y profundizar nuestra conexión con nuestro poder interior. Prepárese para descubrir cómo transformar la adversidad en una fuente de crecimiento y cómo vivir con la fuerza y la fluidez de un verdadero dragón. Más allá de la procrastinación, alineamiento interno como clave para la acción y determinación. Inspiración, Bruce Lee. Hemos recorrido un camino largo y a veces arduo. Hemos hablado del agotamiento que el sueño no cura, del silencio, autoimpuesto para encajar, de la dolorosa necesidad de dejar de fingir. Quizás en algún momento de esa travesía se preguntó si estaba desviándose, si estaba perdiendo el rumbo, si cada crisis lo alejaba más de la paz. Pero hoy quiero que entienda algo fundamental. Esa jornada, cada paso por la oscuridad, cada momento de confusión, no fue un desvío. Fue en sí misma el camino. Cada desilusión, cada colapso aparente, no lo alejó de su verdad, sino que lo acercó a ella, revelando capas de su ser que habían permanecido ocultas bajo el peso de las expectativas ajenas. Este no es un punto final, sino la base sólida sobre la que construirá su verdadera fuerza, una fuerza que no se rompe. La sociedad nos ha vendido la idea de que la sanación, la mejora personal, consiste en perseguir una versión mejor de nosotros mismos. Nos empujan a ser más productivos, más exitosos, más perfectos, como si el problema fuera una falla intrínseca que necesita ser corregida o reemplazada. Pero esta es una trampa. La verdadera curación no se trata de construir una nueva versión de usted, sino de recuperar lo que fue enterrado bajo el ruido, bajo las capas de condicionamiento y miedo. Es desenterrar esa esencia pura que siempre estuvo ahí, esperando ser reclamada. Y es precisamente esta confusión la raíz de un problema que muchos enfrentan: la persistente falta de autodisciplina y determinación. ¿Cuántas veces ha intentado implementar hábitos, establecer metas o seguir un régimen con la mejor de las intenciones, solo para ver cómo su voluntad flaquea y su motivación se desvanece? A menudo, esto no es una falta de carácter o de compromiso, sino el resultado de intentar ser disciplinado para una versión falsa de usted mismo, para un ideal que no resuena con su alma. Es como intentar alimentar un motor con el combustible equivocado. Por mucho que se esfuerce, nunca funcionará a su máximo potencial, y la frustración será su única constante. Así, las crisis que ha vivido, las desilusiones que lo han sacudido, hasta los cimientos, e incluso el doloroso desvelamiento de quien creía ser, no son castigos ni señales de que está fallando. Son en realidad invitaciones sagradas. Son el universo, su alma, llamándolo a regresar a esas partes de usted que abandonó. Las dejó atrás en nombre de la aprobación de los demás, en la búsqueda incansable de un éxito que no lo llenaba, o simplemente para sobrevivir en un mundo que parecía no tener espacio para su autenticidad. Cada momento de quiebre es una oportunidad para recoger esos fragmentos dispersos de su ser, para reintegrar las piezas que creyó perdidas. Es un proceso de reconstrucción interna, donde cada herida se convierte en un mapa, cada cicatriz en una historia de resiliencia. La tensión aumenta porque el viejo usted se resiste a morir, aferrándose a la seguridad de lo conocido, mientras el verdadero usted lucha por nacer, exigiendo su espacio y su voz. Es una batalla interna, pero una que, si se libra con conciencia, conduce a una profunda liberación y a una fuerza inquebrantable. Y en el corazón de esta lucha llega un momento de profunda revelación, un pico emocional que lo transforma todo. Es la comprensión, no intelectual, sino visceral, de que la totalidad, esa plenitud que tanto anhelamos, no proviene de corregir todas sus fallas o de erradicar sus defectos. No se trata de pulir una imagen impecable para los demás o para usted mismo. La verdadera totalidad nace de abrazar cada parte de usted con honestidad radical
y compasión incondicional. Es la unión sagrada de la sombra y la luz, de las heridas que lo marcaron y la sabiduría que ellas le han otorgado. Es reconocer que sus vulnerabilidades no son debilidades, sino portales a su humanidad más profunda, a su capacidad de empatía y conexión. Es aceptar que sus errores no lo definen, sino que son maestros en su camino, lecciones grabadas a fuego. En este instante, se da cuenta de que no necesita ser perfecto para ser completo. Solo necesita ser usted mismo en toda su complejidad, en toda su gloria imperfecta. Es un acto de amor propio tan profundo que desarma las barreras que construyó a lo largo de los años, permitiendo que su verdadero ser respire libremente por primera vez, sin miedo al juicio. Cuando usted llega a este lugar de aceptación radical y de totalidad, una fuerza silenciosa, pero inquebrantable, comienza a surgir desde lo más profundo de su ser. Ya no lucha desesperadamente por pertenecer, porque sabe que su lugar está en su propia piel, en su propia verdad. Ya no actúa, ya no performa para demostrar su valor, porque su valor es intrínseco, innegable, una verdad que resplandece desde su interior. Usted comienza a vivir por alineamiento interno, una brújula que lo guía desde su esencia, desde su alma, con una claridad que antes le era ajena. Esto se manifiesta en acciones simples pero poderosas. Dice sí con todo su cuerpo, con convicción y alegría, cuando algo resuena con su alma y lo impulsa hacia adelante. Y dice no, sin culpa, con una firmeza tranquila, a todo aquello que lo drena o lo desvía de su camino. Descansa cuando está cansado, honrando los límites de su energía, en lugar de empujarse hasta el agotamiento por miedo a no ser suficiente. Habla su verdad, incluso cuando su voz tiembla, porque sabe que su autenticidad es su mayor poder, su contribución más valiosa al mundo. Esta, mi amigo, es la verdadera determinación del dragón. No es una fuerza bruta o agresiva, sino una determinación arraigada en la verdad, en la coherencia, en la inquebrantable fidelidad a uno mismo. Es la fuerza que nace cuando su interior y su exterior están en perfecta armonía, fluyendo como el agua, pero con la inmensa potencia de un río desbordado, capaz de mover montañas. Esta determinación, nacida del alineamiento interno, es la clave para trascender la procrastinación y para manifestar la vida que realmente desea. Es la fuente de una acción imparable, no por obligación, sino por inspiración. Pero, ¿cómo sostenemos este alineamiento en un mundo lleno de distracciones, de nuevas expectativas y de desafíos que constantemente intentan sacudir nuestra paz? Porque la vida no deja de presentarnos pruebas, y la verdadera maestría no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar por ellas con la brújula de nuestro ser intacta, con la fuerza del dragón guiando cada movimiento. En nuestro próximo encuentro, exploraremos cómo esta determinación del dragón se convierte en la armadura invisible que nos protege, y en la espada que nos permite forjar nuestro destino con propósito y pasión, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Prepárese para descubrir cómo transformar los obstáculos en oportunidades, y cómo su alineamiento interno se convierte en su fuente inagotable de poder y resiliencia. ¿Está listo para desatar esa fuerza y vivir con una determinación inquebrantable? Bruce Lee y el coraje de ser. Dejar de ser quien no eres para la transformación profunda. La vida que usted anhela, esa existencia plena y auténtica que resuena con cada fibra de su ser, no comienza con una lista interminable de nuevas conquistas, de logros externos o de la aprobación de los demás. No se trata de acumular más títulos, más bienes o más reconocimientos. La verdadera búsqueda, la que realmente transforma, inicia con algo mucho más simple, pero infinitamente más desafiante. Con más honestidad, honestidad consigo mismo, con sus deseos más íntimos, con sus miedos más arraigados y con la verdad de quién es usted cuando nadie más está mirando. Hemos hablado de esto antes, de cómo el costo de esconderse, de mantener partes esenciales, de su ser en las sombras, se vuelve insoportablemente alto. Llega un punto en que la carga de esa máscara es tan pesada
que ya no puede sostenerla, y la fatiga de la simulación se vuelve más agotadora que cualquier esfuerzo físico. Y es precisamente en ese momento, cuando el peso de la máscara se vuelve insostenible, que ocurre algo profundo. Su cuerpo, ese templo sagrado que guarda su verdad, comienza a revelarse. Las señales son sutiles al principio, un cansancio que el sueño no alivia, una ansiedad inexplicable, una sensación de vacío a pesar de la aparente plenitud. Pero luego, la rebelión se intensifica. Su alma, esa chispa divina que lo anima, se niega rotundamente a continuar fingiendo. Se niega a interpretar un papel que ya no le pertenece, a sonreír cuando el corazón llora, a decir sí cuando todo su ser grita no. Este no es un capricho, es un punto de inflexión, un umbral para una transformación tan profunda que reconfigurará su propia existencia. Es el momento en que la farsa se desmorona y su verdadero ser exige salir a la luz, marcando el inicio de un viaje hacia la autenticidad que ya no puede ser pospuesto. En este proceso, la incomodidad se convierte en su compañera constante, y es crucial entender que el dolor que experimenta no es un castigo, no es el universo o su alma intentando hacerle sufrir. El dolor es, en realidad, el guardaespaldas de la verdad. Es el mensajero incansable que intenta llamar su atención, que le advierte que se está desviando de su camino auténtico. Cuanto más se aferra a la máscara, cuanto más se empeña en fingir, más fuerte golpea ese guardaespaldas. La intensidad aumenta, las señales se vuelven más evidentes, más urgentes, y así algo se rompe. Puede ser una relación que ya no puede sostener la falsedad, un trabajo que se vuelve insoportable porque no resuena con su propósito, o incluso una enfermedad física que emerge como la última advertencia de su cuerpo. Estas rupturas no son el fin, son la forma en que su alma, lejos de castigarlo, intenta desesperadamente despertarlo, sacudirlo de la ilusión para que regrese a su verdadero hogar, su propia esencia. Cada grieta en su vida es una invitación a la introspección, una oportunidad para desenterrar la verdad que ha estado oculta. Y en medio de este aparente caos, de esta desintegración de lo que conocía, llega el momento cumbre. Ese instante de quiebre, que a primera vista parece el final de todo, es, paradójicamente, el verdadero comienzo. Es la revolución silenciosa de su alma, una insurrección interna que no le pide que actúe, que no le exige una mejor performance. Lo que le pide con una voz clara y resonante es su presencia plena, auténtica, sin filtros ni disfraces. Es la dolorosa, pero inmensamente liberadora, percepción de que la resistencia a su propia verdad es lo que más duele. Es el darse cuenta de que el sufrimiento no proviene de ser quien realmente es, sino de la obstinada negación de esa verdad. En ese instante, la realidad se desnuda ante usted. La jaula no está fuera. La jaula la construyó usted mismo, con cada sí forzado, con cada parte de usted que guardó en la sombra. Y la llave para abrirla siempre estuvo en sus manos, esperando ser utilizada para liberar su espíritu. Cuando usted se rinde no a la derrota, sino a la verdad de su ser, algo antiguo y poderoso despierta en su interior. Es como si una parte de usted que había estado dormida durante años, o incluso vidas, finalmente abriera los ojos. La dolorosa experiencia se transforma, se vuelve sagrada, una iniciación, un rito de paso hacia una nueva forma de existencia. Deja de vivir por la performance, por la aprobación externa, por el miedo a no ser suficiente. Comienza a vivir por la verdad, por la congruencia, por la resonancia de su alma. Porque el costo de esconderse, de seguir interpretando un papel, se ha vuelto de una vez por todas insoportable. Y es en este acto de valentía, en esta rendición a la autenticidad, donde reside la verdadera fuerza. Bruce Lee, el legendario maestro de las artes marciales, personificó esta coraje de ser. Él no buscaba imitar a nadie. Buscaba su propio camino, su propio estilo, su propia verdad en el movimiento y en la vida. Su filosofía de sé como el agua
no era solo sobre adaptabilidad física, sino sobre la fluidez de ser uno mismo, sin rigidez, sin pretensiones, permitiendo que la verdadera esencia se manifieste en cada acción. Él nos enseñó que la verdadera maestría no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo, ser uno mismo sin compromisos, fluyendo como el agua, pero con la inquebrantable fuerza de la roca. Su vida fue un testimonio de la valentía, de ser auténtico, de vivir alineado con su propósito, sin importar las expectativas externas. Esta es la promesa de la transformación profunda, una vida vivida desde la verdad. Pero ¿cómo mantenemos esta llama encendida? ¿Cómo cultivamos esta valentía de ser auténticos cada día, cuando el mundo nos empuja constantemente a volver a las viejas costumbres, a las viejas máscaras? Porque la autenticidad no es un destino al que se llega y se queda. Es una práctica diaria, una disciplina constante, una elección que se renueva a cada instante. Y para sostenerla, para que esta nueva fuerza no se desvanezca, necesitamos herramientas, estrategias para nutrir nuestro espíritu y fortalecer nuestra voluntad.